Bien, y buscamos en la epístola de Judas, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 de la epístola de Judas. ¿Todos lo tienen? Oramos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias, Señor, Gloria a Dios. por este privilegio que nos concedes nuevamente, el de exponer tu palabra mediante la predicación, Señor. Padre, estamos confiados que tu Espíritu está obrando en nuestras vidas a través de tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que esté relacionado, Padre, a esto en nuestras vidas, que tu Espíritu lo obre, Padre, conforme a tu voluntad, para que podamos ser, Señor, como dice este pasaje que nos llama, Señor, a contender fervientemente por la fe. A ser padres aquellos, como dice el apóstol Pedro, que cuando se nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros, que nosotros podamos dar respuesta con mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Padre. Tu Espíritu, Señor, en nosotros y nosotros prestos, Padre, para que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, mientras voy desarrollando este mensaje a través del estudio de este pasaje, ¿verdad? De este capítulo de la epístola de Judas, estoy dándome cuenta que me va a tomar mucho tiempo predicar esta serie, así que me van a tener que tolerar a través de la epístola de Judas. No sé cuántos están dispuestos a tolerarme. Estoy dispuesto a tolerar. Amén. Y directo los domingos también. Amén, qué bueno. Por el Señor, ¿verdad? Amor al Señor. Solamente les estoy dejando saber, hermano, ¿verdad? Que eso es lo que estoy notando, que aunque es una epístola tan corta, solamente tiene un capítulo, solamente tiene 25 versículos, pero es tan profunda. Tiene tanta riqueza doctrinal, riqueza teológica, hermanos. Y obviamente no puedo dar todo lo que pudiera dar acerca de esta epístola. Pero quiero tratar de condensar y darle lo que, por lo menos para nosotros, como iglesia local, es lo más apropiado, lo más práctico para nosotros. Considerando lo que nos rodea en la ciudad de Springfield y lo que vemos por los medios de comunicación como la televisión, o escuchamos en la radio, o lo vemos en el internet, por los medios sociales,
¿verdad? Obviamente yo como hombre, como ser humano, tengo mis limitaciones y no puedo saberlo todo. No puedo darles todo lo que quisiera, todo lo que nos está bombardeando, ¿verdad? No puedo tocar cada uno de esos puntos. Pero hermanos, si nos enfocamos en lo que enseña la palabra de Dios, estaremos preparados y parados firmes en la verdad y podremos defender, hermanos, como dice aquí el Judas, el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, contender fervientemente por la fe. La semana pasada, para refrescar un poco la memoria, estábamos discutiendo el versículo 3 y vimos, hermanos, que en el cristianismo hoy en día, hoy más que nunca, se ha infiltrado una abundancia de hombres con falsas enseñanzas en el cristianismo. Y por eso es que Judas dice que iba a escribir acerca de la común salvación que todos tenemos, pero se vio en la obligación de cambiar el tema para exhortar a que contendamos fervientemente por la fe. Y si voy un poquito pausado, hermanos, tengamos misericordia con Liz, que está traduciendo allá atrás para los jóvenes y los niños. Y apreciamos eso, Liz. Gracias por hacerlo. Y hermanos, sucedió en aquella época, 2000 años atrás, ha sucedido a través de los siglos y está sucediendo hoy. No es nada nuevo. Acuérdese que Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, que en los últimos días estas cosas iban a suceder. Los últimos días no son estos días de hoy. Los últimos días son desde que Cristo vino en su primera venida hasta hoy. Son los últimos días. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice que en los últimos días, en los postreros tiempos, vendrán esta clase de hombres. Desde el primer siglo hasta el día de hoy los ha habido. Y su enseñanza ha sido siempre la misma. Lo que ha cambiado quizás es la terminología, lo que ha cambiado quizás es el método que está usando el diablo para introducir sus falsas enseñanzas. Eso puede que él lo cambie y lo modifique, pero siguen siendo las mismas enseñanzas falsas con modificaciones. Es la misma, y perdone la expresión, basura empaquetada en una envoltura bonita. Como decía Martín Lutero, la elocuencia de la falsedad es como estiércol servido en bandejas de plata. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Muchos hombres elocuentes y que hablan muy bonito y que tienen una carisma para enamorar a las personas, pero lo que sale por su boca es veneno, igual que los fariseos, a los cuales Jesús les decía generación de víboras, porque lo que sale de la boca de la víbora es veneno. Y eso es lo que está sucediendo. El veneno se está infiltrando y hay iglesias envenenadas, llenas de falsas enseñanzas. Vimos, por ejemplo, entre muchas cosas que se enseñan, una particular que se utiliza mucho para engañar es la de hombres que dicen tener una comunicación directa con Dios. Como por ejemplo Guillermo Maldonado, que como les dije el domingo pasado, él dice que el que vive oyendo la voz de Dios no vive por lo que ya Dios dijo. O sea, no vive por esto, por lo que ya Dios dijo. Vive por lo que está hablando ahora. En otras palabras, Maldonado se está pretendiendo que él es el canal por el cual Dios habla nuevas cosas.
y que ya esto es viejo, esto ya no aplica. Lo que Dios le habla a él y él le habla al pueblo, eso es lo que tienes que escuchar, básicamente. Pero hermano, si te escuchas las cosas que dice Maldonado, se cae para atrás del shock. Porque hermanos, se requiere una mentalidad diabólica para decir las cosas que este hombre habla. Y sería para mí imposible señalar a todos y cada uno de los falsos maestros hoy en día y sus enseñanzas, pero vamos a tocar unos puntos básicos que forman el fundamento de sus enseñanzas. O sea, hoy no, pero a través de esta serie lo vamos a ver. Vimos también el domingo pasado, hermanos, que nosotros tenemos un compromiso con el Señor y con su palabra. Vimos varios versículos en los cuales somos exhortados por Judas mismo, por ejemplo, donde nos dice en el versículo 5 o más adelante, el 17, perdón, donde él nos exhorta a que hagamos memoria, que nos recordemos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. O sea, Maldonado nos dice una cosa, nos dice, no escuches esto, escúchame a mí, dice Maldonado. Judas dice, no escuches a Maldonado, escucha a los apóstoles del Señor. Lo que ellos escribieron aquí, eso es lo que tienes que escuchar. Y entonces mi pregunta que yo hice, hermanos, y le hago nuevamente hoy, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Maldonado o a Judas? ¿Con quién nos vamos a comprometer? ¿Con Maldonado o con la palabra de Dios? Cuando vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Fíjese que no dice uno que está recibiendo nuevas revelaciones, que está recibiendo algo nuevo, que Dios está haciendo algo nuevo en la iglesia, que es el lema de estos lobos rapaces. Hermanos, lo que Dios hizo ayer, y está grabado aquí, sirvió para ayer y sirve para hoy. Así que Maldonado y todos sus secuaces y todos los que son iguales que él se equivocan. Para más, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, hermanos. Se lo digo resumido, parafraseado. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Esta es la palabra de Dios, suficiente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado, no meramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra, no para algunas obras, para toda buena obra. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Maldonado o a la palabra de Dios? O sea, los dos no pueden estar correctos. Maldonado dice una cosa, la palabra dice una cosa contraria, otra cosa contraria a lo que dice Maldonado. Los dos no pueden estar correctos. Tenemos que irnos por el uno o por el otro. Y yo escojo la palabra de Dios. ¿A quién escoge usted, hermano? Yo escojo la palabra de Dios. Y hermanos, mencioné, ¿verdad?, que por ejemplo hay muchos que hoy practican el misticismo y el gnosticismo y ellos creen que tienen un privilegio superior a usted y a mí. Ellos tienen un contacto directo con Dios que les revela el misterio de una palabrita en un pasaje bíblico.
7 días de ayuno y cada día el Señor les revela un pedacito de ese misterio. Mire, los misterios ya están revelados. El misterio, hermanos, que estaba escondido y que ha sido revelado, es que Dios iba a hacer de 2 pueblos uno. De los gentiles y de los judíos hizo un solo pueblo. Y aquello que Dios ha escogido no revelarnos en esta hermosa palabra de Dios, es porque Dios no quiere que usted y yo lo sepamos. Y si no lo quiso revelar aquí, no se lo va a revelar a más nadie. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, y aquellas reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Es tan simple como eso, hermanos. Pero hoy en día tenemos estos lobos rapaces, a estos falsos maestros, hermanos, que para darse un alto grado de autoridad sobre las personas, un grado de autoridad incuestionable, tienen que hacer estas cosas. Y luego le amenazan y le intimidan con que no toques al ungido de Jehová. Primeramente, que eso está tomado fuera de contexto, porque no es eso lo que significa. Al contrario, cuando vemos sus falsas enseñanzas, la palabra de Dios manda que los apedreen. Claro, nosotros no vamos a hacer eso porque eso era una práctica de la ley en Israel. Pero tocar al ungido de Jehová se refiere a no hacerle daño físico. Nunca la palabra de Dios nos prohíbe a nosotros señalar, como leímos la semana pasada, aquellos que causan división contra la doctrina que nos han enseñado los apóstoles del Señor y separarnos de ellos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, hermanos, quiero tocar otro punto aquí en el versículo 3. Y es en cuanto a contender por la fe. Y contender por la fe infiere conocer las Escrituras. No lo dice explícitamente, pero está implícito ahí. Está inferido en el contenido. Es obvio, hermanos, es obvio que la defensa de algo requiere preparación y entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y le doy una ilustración. Un boxeador, un baloncelista, un soldado y otros títulos, ¿verdad? Como estos, que han de defender su equipo, su campeonato, su patria, dependiendo cuál sea el título. ¿Qué hacen ellos, hermanos? ¿No se preparan ellos? ¿No entrenan? El baloncelista tiene que prepararse, tiene que entrenar para el juego. El soldado tiene que entrenar para el campo de la batalla, para defender su patria, con la intención de, si es posible, salir vivo de la batalla. Y si no, pues morir por su patria. Pero tiene que prepararse, tanto física como mental y emocionalmente. Requiere preparación y entrenamiento. De igual manera, hermanos, el creyente se prepara en los principios fundamentales de la sana doctrina. Es necesario que el creyente, hermanos, inculque y escudriñe y se meta de lleno en las Escrituras. Ahí está su entrenamiento y su preparación. Así que por inferencia, hermanos, contender ardientemente por la fe requiere que el creyente conozca las Escrituras y que conozca las doctrinas básicas cristianas. Es imposible, como les dije, hermanos, tocar todos los tópicos, todas las falsas enseñanzas que se enseñan, señalar todos los falsos maestros. Pero si usted tiene un conocimiento básico de las grandes doctrinas cristianas,
sabrá distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y estará preparado y entrenado para defender la verdad. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, que lo acabé de mencionar ahorita, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es hablada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto no quiere decir que no comete errores, no falla. Perfecto quiere decir perfecto, completo para lo necesario en la obra del Señor. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que significa perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Y escudriñar las Escrituras, prepararse y entrenarse en ellas para defender la verdad, es parte de estar enteramente preparado para esa buena obra. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Pablo le exhorta a Timoteo, fíjese, no le exhorta las cosas que estamos viendo hoy en día, sino que le exhorta a que prediques la palabra. No lo manda a estar haciendo 7 días de ayuno a ver qué el Señor le revela de una palabrita específica en un pasaje bíblico. Y no estoy diciendo que no ayune, hermanos, ¿okay? Para que no haya malas interpretaciones. Lo que estoy diciendo es que eso no se lleva a un nivel místico de esa manera. Eso no se lleva a un nivel, y si lo hace, hermano, la palabra de Dios dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si usted ayunó, no esté anunciándolo. Sea humilde. No esté andando por ahí, estuve en 7 días de ayuno, o en 3 o 4, o lo que sea, ahí metido con el Señor. Insinuando con eso que todos ustedes, ninguno de ustedes está metido con el Señor, sino yo, el que ayuné. A mí fue que me reveló, a usted no, hermanos, son falacias. Son cosas de niños pequeños, y la Biblia nos manda que no seamos como niños, arrastrados de un lado para el otro por todo viento de doctrina. Seamos maduros, y se requiere la palabra de Dios para ser maduros. No le dice a Timoteo, habla de tus experiencias. No estoy diciendo que hablar de nuestras experiencias en sí mismo sea malo. Lo que estoy diciendo es que predicar no se basa en lo que me pasó ayer o me pasó hoy. Que puedo usar ejemplos de mis experiencias para ilustrar algo de una parte que estoy hablando de la palabra de Dios, ok. Pero cuando el mensaje se basa todo en el testimonio de fulano de tal, eso no es predicar, eso no es palabra de Dios. Él no le dice a Timoteo, cuenta anécdotas. Tampoco estoy diciendo que las anécdotas son malas, las usamos para ilustrar cosas. Ahorita mismo le di un ejemplo del baloncelista, del soldado, etc. Son importantes para traer ilustraciones. Pero cuando un mensaje se basa todo en anécdotas, que si el burrito hizo esto o hizo aquello, que si la lección que podemos aprender del burrito fue esta, eso no es palabra de Dios. Es una herramienta útil, la anécdota, pero no es el fundamento de un mensaje. Habla de tu diálogo con Dios, de tus revelaciones y tus sueños, de los milagros que según ellos hacen y cuántos demonios han echado fuera. Nada de eso es palabra de Dios, nada de eso edifica. Eso lo que hace es, hermanos, vanagloriar al hombre y no edifica la iglesia.
Pedro recalca lo mismo, hermanos, en 1 de Pedro 1:19, en el cual Pedro está explicando en ese pasaje la experiencia gloriosa que él tuvo allá en aquel monte, lo que se le llama el monte de la transfiguración, cuando aparecieron Moisés y Elías transfigurados, y el Señor Jesucristo delante de los ojos de Pedro también se transfiguró. Eso le dio a Pedro un vistazo de la gloria de Cristo. Una experiencia maravillosa. Y sin embargo, ahí en 1 de Pedro 1:19, Pedro dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Es más segura que lo que yo acabo de contar. Es más segura que mi experiencia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos viendo, hermanos, cuán importante es la Biblia en la vida del creyente. Si vamos a contender por la fe, cuán importante es. Mire, hermanos, la actitud que debe tener el creyente ante nuevas enseñanzas. En Hechos 17:11, leemos acerca de un grupo de judíos a los que Pablo les predicó. Y Pablo dice esto de ellos. Dice, eso fue en Berea. Estos judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escuche la expresión de Pablo. Eran más nobles. Pablo está hablando bien de ellos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y escuche esto. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo señaló esa nobilidad de los judíos de Berea porque fueron más solícitos en recibir la palabra de Dios, pero no meramente recibirla, buscaban en la Biblia a ver si era verdad. Y es lo mismo que yo les digo a ustedes, busquen a ver si lo que yo les digo es la verdad. No se traguen cualquier cosa que yo les diga de aquí. Y a cualquiera que usted oiga predicar, hermanos, de igual manera escudriñe la Biblia a ver si lo que dice es verdad. No se trague todo lo que le gritan desde un púlpito. Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado. Estoy leyendo el versículo 4. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Escuchen esta parte. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo no quería que los corintios pensaran de él, y eso aplica a todos. No piensen de mí, dice Pablo, más de lo que está escrito ya en la palabra de Dios. No se debe de pensar más allá de lo que está en la palabra. Lo que quiere decir Pablo aquí, no le añadas a la Biblia. No vengas con tus cuentos de que el Señor te reveló algo nuevo que Él quiere hacer en la iglesia. Porque te estás ahí yendo más allá de lo que ya está escrito. Estamos viendo, hermanos. Eso es lo que conlleva contender fervientemente por la fe. Reconocer cuando el que está hablando
está yéndose más allá de lo que ya está escrito. ¿Por qué debemos contender ardientemente por la fe? Versículo 4. Estamos en Judas nuevamente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a escondidas, disfrazados, pretendiendo. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Escuche cómo los describe Judas. No dice que eran creyentes que se pervirtieron. Son hombres impíos que entran disfrazados, encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya he dicho, hermanos, que sería imposible para mí dar una lista exhaustiva de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas, de sus herejías. Pero basta, hermanos, con conocer, como les dije ya, las grandes verdades bíblicas y tener un fundamento sólido en las doctrinas bíblicas, en las grandes doctrinas cristianas. Y eso nos ayuda a reconocer a los falsos maestros y a sus herejías. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que discernir si los espíritus son de Dios o no, a eso es lo que se refiere. Un espíritu, hermanos, es el mensaje que viene de la persona. ¿De qué espíritu viene ese mensaje? ¿Viene de Dios o viene de otro espíritu? Se puede discernir si usted tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Se puede discernir de qué espíritu viene. El árbol, hermanos, se conoce ¿por qué? Por el fruto. En Mateo capítulo 7, cuando Jesús está hablando de los falsos maestros, usa ese mismo ejemplo. El del árbol, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, hermanos, el falso maestro, ¿qué es lo que hace? Hablar, enseñar. Ese es el fruto del falso maestro. Es su enseñanza, pendiente a lo que enseñe. Porque por ese fruto es que lo va a conocer. Pero ¿qué se requiere? Se requiere que usted conozca lo que es el fruto, la calidad del fruto. Cuando usted va a comprar una fruta al supermercado, ¿qué usted hace? Usted coge la primera que vio. Usted mira a ver la calidad de esa fruta, ¿verdad que sí? Porque muchas veces el fruto puede parecerse por fuera al bueno, al dulce, al de buena calidad. Yo me recuerdo en Puerto Rico, en un árbol detrás de la ferretería, ¿te acuerdas, Joel, el punto? Había un árbol allí detrás, por el monte. Y mi primo y yo nos metimos por ahí, agarramos de esas chinas, pero eran agrias. Naranjas, porque eran naranjas, no eran chinas dulces. Eran naranjas agrias. Parecían chinas, lucían como chinas, olían como chinas, pero eran, hermanos, lo más agrio que yo he, más agrio que un limón. Agrio. O sea que también se requiere un ojo bien adiestrado para conocer el fruto, la calidad del fruto. Hermano, usted tiene que adiestrar su ojo bíblico. Adiéstrese en las escrituras. Conozca las verdades bíblicas para que pueda distinguir el falso del verdadero. Lo mismo sucede, hermanos, con un billete falso. Es muy parecido al billete genuino. Pero un ojo bien adiestrado sabe cuál es el genuino y cuál es el falso. De esa misma manera, hermanos, un falso maestro va a ser un buen imitador de un maestro que predica la verdad.
va a ser un buen imitador. Escuche bien, no va a ser un verdadero maestro, pero un buen imitador. Porque vienen encubiertamente. Primera de Corintios 11, versículos 13 al 14. Perdón, es Segunda de Corintios. No quiero confundir a Liz ahí atrás. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, estos van a venir. Judas dice, ya se metieron. Disfrazados como obreros y ministros de Dios. Fíjense, hermanos, que en cuanto a las herejías, a las falsas enseñanzas, sepamos que el falso maestro no viene así nada más hablando puras mentiras. Es posible que 99% de lo que dice el falso maestro sea verdad, que sea bíblico. Es posible que eso sea cierto, pero encubiertamente incluye 1% de mentira, de herejía, de falsa enseñanza. Eso es lo que los hace a ellos peligrosos, hermanos. Ellos pueden introducirse encubiertamente y asimismo introducir encubiertamente sus herejías. Por eso se requiere que tú y yo estemos preparados en la palabra de Dios, que conozcamos las doctrinas básicas de la palabra de Dios, que tengamos 2 o 3 versículos memorizados y entenderlos bien. Fíjese que una gota de veneno, hermano, se puede esconder en un vaso de agua. Y yo puedo tomarme un vaso de agua con una pizca de arsenio y no pasa nada. Pero mañana me tomo otro vaso de agua con una pizca de arsenio. No pasa nada. Pero eventualmente los efectos se acumulan y comienzan a intoxicar las células de mi cuerpo. Comienzo a tener fallos en los órganos y puedo hasta morir. No se necesita mucho veneno para matar a una persona. Una pizca de arsenio en un vaso de agua todos los días es suficiente para matar a una persona. Hablando de anécdotas, ahora les voy a traer una para que vean que no estoy en contra de las anécdotas. Hubo un caso de una mujer que estaba precisamente envenenando a su esposo con arsenio. Llegó un punto que su esposo terminó en la sala de emergencias muriéndose. Y los doctores trataron todo lo posible por salvar su vida y lo estabilizaron. Estaban buscando por qué este hombre estaba tan enfermo. No encontraban la solución. Y su esposa, hermanos, al lado de su esposo, él no mejoraba. Y a lo último, en una ocasión, decidieron hacerle pruebas de drogas y pruebas de envenenamiento, lo que se le llama un panel tóxico.
Tomaron muestras de su cabello, de saliva, de sangre, de orina. Las enviaron a los laboratorios y descubrieron que tenía pequeñas cantidades de arsenio en su cuerpo. Comenzaron a investigar. Usted trabaja con arsenio, usted trabaja en algún lugar donde haya este producto. No había respuesta, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos? Que al pasar los días el hombre comenzó a mejorar. Hubo un mejoramiento. Los doctores le estaban dando el tratamiento para desintoxicarlo. Se estaba viendo ya más radiante, más alegre, más fuerte. Y de la noche a la mañana volvió y recayó. Le empezaron a dar ataques como epilépticos. Sus órganos comenzaron a fallar. Y volvían y lo estabilizaban y volvía y recaía. Hasta que los médicos se dieron de cuenta que mientras su esposa no estaba, el hombre mejoraba. Pero cuando su esposa estaba, el hombre recaía. Y cada vez que la veían a ella con él, ella le estaba dando una bebida. Agua, soda, jugo. Y ellos decidieron hacerle pruebas a las bebidas y descubrieron que había arsenio en las bebidas. Llamaron a la policía fue a la casa y en el garaje de su casa encontraron un frasco de polvo de arsenio que la esposa le estaba echando poco a poco en la bebida a su esposo. Estaba matándolo y el hombre tenía un buen seguro de vida. No se requiere mucho veneno para hacer daño. En un vaso de agua, una pizca de arsenio se disuelve y no se puede oler, no se puede distinguir el sabor. Eso es lo que sucede con las herejías. Son una pizca de arsenio en un vaso de agua. Vienen con el agua, 99% de verdades bíblicas, y te echan la pizca de herejía. No te das de cuenta, si no conoces la palabra de Dios, que poco a poco te está envenenando. Que poco a poco tú vas a ser esclavo de ese lobo rapaz. Que poco a poco te va a quitar tu dinero. Que poco a poco te va a llevar del rebaño y vas a vivir una vida miserable como cristiano. Que te va a someter quizás al legalismo o al liberalismo. Eso es lo que hace un lobo rapaz. Se llevan arrastrados a muchos. Pero fíjate, te tengo buenas noticias, porque esos que se van arrastrados son los que habla Pablo en 1 de Timoteo 4. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4. Del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa desertar, apartarse. ¿Okay? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que introducen los falsos maestros. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estamos viendo que estas personas luego ejercen un control sobre las personas. En este caso les estaban prohibiendo casarse y comer ciertos alimentos. El falso maestro viene a controlar. Viene a ejercer control sobre tu vida. Y no es para bien, es para mal. Pero esos que van a apostatar o que están apostatando, hermanos, no son verdaderos creyentes. No lo son. ¿Por qué digo esto? En Mateo 24:24, que dijo Jesús que se levantarán muchos
falsos cristos y falsos profetas, y engañarán a muchos. Escuche bien, los falsos maestros y profetas y falsos cristos van a engañar con la pizca de arsenio. Y van a engañar a muchos, pero dice, aun si fuera posible, a los escogidos. ¿Qué está queriendo decir Pablo eso? A los escogidos no los va a engañar. Entonces, ¿quiénes son los que están engañando a los falsos maestros? Los que no son escogidos. Por eso, hermanos, las iglesias de Cristo, no todo el que se llama iglesia, las iglesias de Cristo que predican la palabra de Dios, crecen y disminuyen, crecen y disminuyen, crecen y disminuyen, se dividen y vuelven y crecen, porque vienen muchos que no son verdaderos creyentes y los arrastra una herejía de esas por ahí. Los arrastra la herejía de la prosperidad, los arrastra una herejía que dice, usted puede vivir como usted quiera, carnalmente, porque usted está seguro en Cristo, y lo creemos que estamos seguros en Cristo. Creemos en la seguridad eterna del creyente, en la preservación de los santos, pero no creemos que eso nos lleva a vivir una vida inmoral. Pero como muchos vienen, se emocionan con el evangelio, lo reciben superficialmente, entre comillas, pero no tuvieron una fe genuina. Cuando oyen a aquel otro maestro o predicador que le dice algo que apela a sus sentidos, le arrasca el picor de su oído. A mí me gusta esa idea, me gusta el de que yo puedo irme a vivir como yo quiero y estoy seguro en Cristo. ¿Sabes qué? Nunca fuiste salvo. Nunca estuviste en Cristo si esa es tu manera de pensar. Porque el que está en Cristo ha sido regenerado. Su naturaleza ha cambiado. Su inclinación, su disposición es hacia agradar a Dios ahora, no hacia agradar su carne. El verdadero creyente batalla con su carne todos los días. Se frustra muchas veces porque quiere que ya esto pare. Quiere vivir para Cristo. Esa es la diferencia. Ese es el escogido de Dios. Ese es el que no va a ser engañado. ¿Estamos viendo? Los que son arrastrados, los apóstatas, son aquellos que según 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros. Cuando digo salieron, no estoy diciendo que se fueron de esta iglesia para la próxima, por la razón que sea. Después que se esté enseñando buena doctrina, se esté predicando la palabra de Dios, prefiero que se vayan ahí. Estoy hablando de los que abandonan la verdad. Salieron de nosotros, en otras palabras, apostataron, abandonaron la verdad, la fe, porque no eran de nosotros, dice Juan. Nunca fueron. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros, hubieran permanecido en la verdad, hubieran seguido creyendo la verdad, estuvieran parados ahí, no importa lo que venga contra ellos. Pero se fueron, abandonaron, apostataron para que se manifestara que no eran de nosotros, que no eran verdaderos creyentes. Ahora, quizás usted preguntará, pero entonces si los escogidos no van a ser engañados, pastor, entonces ¿cuál es la preocupación? Porque usted tiene que hablarnos de esto. Porque la palabra de Dios me manda. Y porque el predicar la palabra de Dios es lo que se le conoce como uno de los medios de gracia que Dios usa para que tú como escogido no te dejes engañar. Para que tú como escogido permanezcas en la verdad. El hecho de que tú eres un escogido no quiere decir que Dios va a dejar de usar los medios de gracia que Él ha establecido para que tú perseveres en la fe. A Dios le ha placido utilizar ese método y por eso tengo que predicarlo. Por eso tengo que alertarte, por eso tengo que despertarte y exhortarte a que tú hagas lo que dice el Señor. Porque ese es el medio de gracia que Dios utiliza para el bienestar tuyo y mío.
Si Dios lo hubiera querido hacer de otra manera, lo hubiera hecho de otra manera, pero lo quiso hacer de esta manera. Fíjate que estos que apostatan, estos que siguen a los falsos maestros, hermanos, son iguales que, como en la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre pedregales. Quizás ustedes están cansados ya de oírme decir eso, pero hay que decirlo para que resuene y retiñe en nuestros oídos. Que este es el que escucha el evangelio y se emocionó. ¡Ah, qué chévere! Soy salvo solo por creer. Y lo creo. Somos salvos solo por la fe, hermanos. A eso no le voy a añadir más nada. Pero hay una fe que es genuina, dada por Dios al escogido. Y hay una fe que es generada por la carne, es intelectual. Es carnal, es natural. Le gustó lo que escuchó y decidió creer superficialmente. O sea, la semilla cayó en pedregales, se quedó en la superficie, no penetró. La raíz no penetró. De igual manera, la palabra no penetró en ese corazón. Salió el sol, se secó la planta. Vino la tribulación, ese que aceptó el evangelio, que en realidad no lo aceptó genuinamente, cuando vino la persecución, la prueba, las aflicciones, dijo, esto no es para mí. Se fue con el falso maestro, el que le promete villas y castillas, el que le promete prosperidad y salud. Y mientras tanto le está jalando el vivir. También en Lucas 8 podemos ver, hermanos, que hay unos que se apartan porque oyen la palabra, pero los afanes de esta vida, las riquezas, lo distraen. ¿Cuál es la doctrina popular que se predica hoy en día? La falsa doctrina que se está predicando hoy en día. Prosperidad. Aquellos que entran a una iglesia donde se predica la verdad y oyen eso y se apartan, son esos que cayeron entre espinos. Que los afanes y las riquezas los ahogan la palabra en sus vidas y dicen, esto no es para mí. Yo quiero aquello, yo quiero que me prediquen de dinero y de prosperidad y de un mejor carro. El hermano Geraldo mencionó el Ferrari esta mañana. Yo quiero un Ferrari, yo quiero una mansión, yo quiero vivir al lado de la playa. Ese mensaje le agradó. ¿Por qué? Porque no viene buscando a Cristo, no está interesado en la palabra de Dios, está interesado en que le rasquen el picazón que tiene en el oído. Y por eso es que estos falsos maestros, hermanos, progresan. Porque son más los que están buscando las herejías que los que están buscando la verdad. Y hermanos, voy a parar aquí porque lo próximo que voy a decir me va a tomar mucho tiempo. Pero venga el próximo domingo preparado, porque vamos a hablar, hermanos, aunque yo dije que es imposible tocar o señalar todos los falsos maestros y todas sus herejías, pero hay unos puntos básicos que sí quiero mencionar, una historia y unos puntos básicos que cuando analizamos eso podemos ver de dónde vienen todas estas herejías. Si usted conoce el fundamento de las falsas enseñanzas de hoy en día, no hay que hablar de todas y cada una de ellas. Va a saber de dónde vienen, va a saber cómo atacar, porque cuando usted va a atacar al enemigo, ¿qué tiene que hacer? Atacar lo esencial, el fundamento. Cuando hay guerra, lo primero que se ataca son los medios de comunicación y los medios de transportación para inmovilizarlos e inutilizarlos. De igual manera, si usted y yo vamos a defender, a contender por la fe fervientemente, hay que conocer los fundamentos de la falsa doctrina para atacar esos fundamentos. Y una vez que se atacan esos fundamentos, el edificio se cae por sí solo. ¿Tiene sentido eso, hermano? ¿Cuántos quisieran hacer un compromiso con el Señor? Señor, yo quiero escudriñar más tu palabra. Y vamos a admitirlo, muchas veces podemos admitirlo. He sido perezoso, Señor. He sido perezoso en escudriñar tu palabra. He sido perezoso en estudiarla.
Hay tantas enseñanzas en las plataformas sociales, en YouTube, en Facebook. Hay tantos hermanos que enseñan sana doctrina y yo no los escucho. Tengo maestros en mi congregación y no le dedico el tiempo a repasar lo que ellos hablaron y hacer preguntas. Hermanos, admitámoslos, a veces somos perezosos, a veces fallamos en esa parte. Necesitamos meternos más de lleno en la palabra de Dios. Si verdaderamente creemos en sola escritura, vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a leer, hermanos, y lo que entienda bien y lo que no entienda, vuelva y léalo. Y siga leyéndolo hasta que el Señor le ilumine. El Espíritu Santo le va a dar iluminación. O le va a dar un medio de gracia, que es el maestro, los maestros de la iglesia. O algún hermano sabio en la iglesia que pueda explicarle. Dios utiliza esos medios de gracia para que usted, hermanos, porque la palabra de Dios, aunque Pedro dice que hay cosas difíciles de entender, fíjese que no dice que son imposibles de entender. Hay cosas difíciles de entender, sí las hay, pero no son imposibles de entender. Así que mi exhortación, hermanos, es, si vamos a contender por la fe, vamos a meternos de lleno en la palabra de Dios. Vamos a poner atención a los estudios bíblicos de los jueves. Vamos a poner atención a la escuela dominical. Vamos a poner atención a las predicaciones. El pastor me recomendó a fulano y sutano como buenos predicadores. Los voy a escuchar a ver qué enseñan, a ver qué dice. Haga eso, hermanos. Cuando va de viaje a su trabajo, prenda su celular y ponga ahí algún predicador de estos que yo les recomiendo. Escúchelo. Y cuando salga del trabajo, vuelve y donde se quedó, ahí continúe escuchando, de regreso a su casa. Las damas que están en su casa limpiando y haciendo y esto, si son amas de casa, póngalo mientras hace sus quehaceres. Escuche, vaya escuchando. Tenemos las facilidades, hermano, no tenemos excusa. ¿Sabe que el Señor nos va a pedir qué excusa tienes? ¿Qué excusa tenías para no haber escudriñado mi palabra? ¿Verdad? Hermano, vamos a hacer ese compromiso con el Señor de escudriñar más. Vamos a meternos de lleno en la palabra de Dios. Si usted lo hace, yo le garantizo que usted va a ser un defensor ferviente de la fe. Va a estar enteramente preparado o preparada para toda buena obra. Se lo garantizo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, en tu palabra que hay unos compromisos que tenemos que hacer, Señor. Hay unos requisitos para poder contender fervientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Y Padre, queremos, Señor, queremos asumir esa responsabilidad. Queremos meternos de lleno en tu palabra. Queremos, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, que tu espíritu encienda esa llama en nuestros corazones, en nuestra voluntad, de querer más y más de tu palabra, Señor, de querer escudriñarla. Padre, que la lectura diaria de tu palabra no sea una mera lectura, Señor, que sea un momento de comunión entre nosotros y tú, que sea un momento, Padre, de meditar en lo que enseña tu palabra, lo que ella dice, en entender lo que ella dice y en lo que ella particularmente quiere hacer en nuestras vidas individuales, Señor. Y que, Padre, que seamos llenos de la sabiduría de tu palabra. Reconocemos, Señor, que tu palabra es la suprema autoridad de la iglesia. Reconocemos que ella también es la suficiente regla, Señor, de fe y práctica. Reconocemos, Señor, que ella es clara. Que, Padre, que aunque hay cosas difíciles para nosotros de entender, no son imposibles.
Que tú no nos diste un libro, Señor, imposible de descifrar. Que tú nos hablaste en nuestro propio idioma para que podamos entender con claridad, Señor. Y que nos das herramientas también, Padre. Señor, no tenemos excusa cuando fallamos en ese compromiso, Señor. No tenemos excusa, Padre. Y lo que sí te admitimos es que cualquiera que sea la falta, Señor, sea pereza, sea desinterés, sea lo que sea, Padre, lo admitimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y que tú cambies esa disposición en cada uno de nosotros. Que tú derrames de tu gracia, Señor, y que haya en nosotros hambre, Padre, como dice tu palabra, que deseemos como niños pequeños la leche no adulterada de tu palabra, Padre. Así como un niño pequeñito se desespera, Padre, por la leche cuando tiene hambre. Que nosotros tengamos ese mismo sentir, Señor, esas ansias de tu palabra. Ese deseo, Padre, de llenarnos de tu palabra. Padre, que salgamos de aquí no olvidándonos, Señor, de lo que hemos escuchado en este día. Sino reteniéndolo en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y poniéndolo por práctica. Ahora, Señor, te damos gracias. No nos queremos ir sin orar por nuestra hermana Jackie, Padre, que se encuentra en la sala de emergencias. Tú conoces la situación, tú conoces, Padre, las enfermedades, lo que esté sucediendo en su cuerpo en este momento. La ponemos en tus manos, Señor, y por tus misericordias y tu gracia y tu amor, según tus propósitos, Padre, te suplicamos que tú estés ahí, Señor, confortándola, ayudándola, Padre, restaurando su salud. Y cualquier otro hermano que no se encuentre aquí en este día, Señor, tú conoces la causa, tú conoces los problemas y las enfermedades que se le han presentado. Están en tus manos, Señor. Pedimos por ellos, Padre, para que de igual manera tú obres en ellos, Señor. Ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, Señor, porque tu presencia siempre está con nosotros, sino de este lugar físico, Padre. Así que llévanos con bien hasta nuestros hogares, protégenos y guárdanos. Y, Señor, que podamos pasar y disfrutar un día hermoso con nuestras familias, teniéndote primeramente a ti en cuenta en todo, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias y te pedimos estas cosas en ese precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.